Bueno, pues muchas gracias en primer lugar a AFA por invitarme y muchas felicidades en su 15 cumpleaños, que está ya en plena edad del pavo y es una edad buena pues para seguir progresando. Yo vengo a introducir un poco el tema de la problemática sectorial y lo voy a hacer como fiel a mi condición de gris funcionario con datos. Quiero exponeros una serie de datos sobre la evolución del sector porcino y por qué esos datos nos llevan a pensar en modificar la normativa de ordenación que lleva en vigor desde el año 2000. Intentaré ir rápido, no quiero aburriros con gráficas, lo importante es más bien lo que diga y no os preocupéis porque las gráficas son datos públicos y además de que la presentación la tendréis a vuestra disposición. Si hablamos del sector porcino, en general sabéis que estamos hablando de un monstruo y cada vez más, porque además es un sector en franco crecimiento, con una producción de carne que supera los 4 millones, un censo por encima de 30, el cuarto producción mundial, el segundo europeo y el primero si hablamos de censo. Cosa importante luego cuando vayamos a hablar de cuestiones como la cuestión medioambiental, que está directamente relacionada con el censo y otros países lo están enfocando por esa vía, y con una facturación tremenda, lo cual también es importante desde el punto de vista de la economía del país y de la economía rural donde se desarrolla este producto. Dato muy importante, un 167% de autoabastecimiento. Producimos para exportar. Sin la exportación este sector cojea y mucho, porque ha enfocado todo su crecimiento en la exportación y luego veremos cómo. Entonces son cifras que de alguna manera nos condicionan. Vamos a verlas un poquito en detalle. Al final tenemos que pensar en el mercado como algo que relaciona la producción, relaciona al consumidor y relaciona al mundo, en este mundo. Y al final es un engranaje donde todos estos elementos se van moviendo. ¿Cómo es nuestro sector? Lo sabemos, somos el segundo productor de la Unión Europea, solo por detrás de Alemania. Y muy importante ver cómo hemos evolucionado. Si vemos en los últimos 30 años la evolución de este sector es bastante significativa. Sobre todo yo llevo otros sectores ganaderos, sobre todo si lo comparamos con otros sectores ganaderos. Y lo es además porque se desarrolla en un entorno al comunitario en el que la producción está muy estable. Aquí hemos crecido, pero también la Unión Europea ha crecido. La producción está muy estabilizada. Y un contexto, el mundial, en el que se crece también. Pero si comparamos la producción europea, la producción mundial, y ponemos por encima, obviando la escala, la producción española, vemos que el potencial de crecimiento de la producción española está por encima de nuestros mercados objetivos, el nacional, el europeo y el mundial. ¿Y a qué nos lleva eso? A que el sector se tenga que buscar la vida continuamente. Buscarse la vida habitualmente, además, en mercados exteriores cada vez más variados, como vamos a ver. Un detalle muy importante, el censo. En censo ahora somos los primeros productores y no hacemos más que separarnos del segundo productor, que es Alemania. Cada vez más nuestro sector tiende a ser el líder en cuanto a producción primaria y eso supone una serie de retos ligados a esa actividad, a la producción primaria. Ya no se trata solo de colocar carne, se trata de ver también qué hacemos con los animales que tenemos. ¿Cómo está organizada nuestra estructura productiva? Pues bueno, no os voy a aburrir, sabéis que el gran núcleo de producción está en la zona noreste del país, hay otros núcleos secundarios en la zona centro, en Murcia. Y la producción de madres un poquito más distribuida, porque normalmente las grandes empresas del sector tienden a llevarse las madres un poquito fuera de las grandes zonas de producción, pero también más o menos sigue la misma estructura. Pero ojo, fijaros, cuando hablamos del número de granjas, la mayor cantidad de granjas está justo en el otro lado. O sea, tenemos la mayor parte de las granjas en la zona oeste del país, incluso en Galicia. Galicia es la comunidad donde más granjas hay. ¿Por qué ocurre eso? Porque casi 2/3 de nuestra producción son granjas pequeñas o directamente de autoconsumo, lo cual condiciona mucho porque estamos hablando de un sector que tiene un estatus sanitario conjunto. Si vemos la evolución de estas granjas, vemos que el sector también está sometido continuamente a un proceso de reestructuración. Vemos que las granjas más pequeñas, en los últimos 10 años, y sobre todo marcado el efecto de la normativa de bienestar animal, se han reducido mucho. Sin embargo, el grupo de granjas intermedias y el de las granjas más grandes están aumentando, es decir, el sector se está redistribuyendo hacia granjas de mayor dimensión, con todo lo que ello supone y con todo lo que supone también en efectos de imagen, que creo que se hablará bastante a nivel de mesa. Interesante si vemos este mismo gráfico ya quitando el efecto del bienestar animal, desde el año 2013. Aquí vemos que se han reducido, pero mucho menos, las explotaciones pequeñas, están reduciendo, pero están bastante estabilizadas, y las grandes no hacen sino aumentar. Estudiando un poquito más el grupo 3, el de granjas más grandes, vemos que suponen solo el 2% de las granjas, pero suponen un 30% del censo total. Es decir, lo que hagamos sobre este tipo de granjas influye mucho en la producción. Y la distribución geográfica ya no se parece en nada a los dos mapas que os he puesto antes. La distribución geográfica está mucho más esparcida, es decir, el sector, a medida que se está esparciendo, está adoptando una posición este-oeste, también un poco pues, para aprovechar el espacio de la España vacía, donde tienes más territorio para hacer valoración agronómica de tus purines.
Además, en nuestro país conviven distintos sistemas productivos. Hemos visto que las granjas en general se manejan en estabilidad, pero con un leve declive en los últimos años, y frente a estas tenemos unas granjas en extensivo que están muy estables. Y una producción de censo de ganado en extensivo también muy estabilizado en los últimos años. Podemos decir que en España conviven distintos modelos productivos. Un modelo intensivo, con granjas de gran dimensión, gran nivel tecnológico, granjas intermedias, granjas con un nivel tecnológico mucho más bajo, ibérico intensivo, un sector extensivo, del que el gran emblema es el ibérico, pero que tenemos además otras razas locales ligadas a otros ecosistemas de nuestro país. Es decir, conviven muchos sistemas dentro de un mismo sistema de producción que además tiene unos condicionantes comunes. Además, estamos hablando de un sector muy integrado y muy concentrado. Un 60 y tantos % de la producción es producción e integración vertical, casi un 20% es integración cooperativa y en torno a un 18% son productores libres. Y además, estamos viendo que a medida que pasan los años y aparecen las crisis cíclicas que aparecen en este sector, este eslabón, el de los productores libres, cada vez se reduce más. Es una medida de protección que tienen, pues se integran y con eso reducen los riesgos de mercado que tienen. Además, si vemos el sector industrial con el que este sector se relaciona, las primeras 20 empresas gestionan un 77% del volumen de producción. Es decir, estamos hablando de un sector que en general está muy dimensionado y muy integrado, lo cual también nos hace competitivos en los mercados exteriores, de alguna manera. Frente a este sector productor que tenemos, un consumidor. Con el consumidor ya no tenemos que hablar de subidas. Si vemos la evolución general del consumo en la Unión Europea, esta es la tendencia. El consumo se va reduciendo paulatinamente, ya lo sabéis, flexitarianismo, vegetarianismo, hábitos de dieta. En general, la tendencia habitual y con la que tenemos que aprender a convivir es que el consumo va para abajo. En España todavía consumimos bastante carne en los hogares, en torno a 20 kilos por persona y año, dividido casi al 50% entre carne fresca y procesados, y una tendencia al descenso en ambos casos. Si vemos esto con un poco de perspectiva temporal, vemos que el patrón de consumo de las distintas carnes ha cambiado bastante. Durante unos años crecía el consumo de procesados, luego cuando llegó la crisis económica bajó, empezó a crecer el consumo de fresco, también ligado a distintos hábitos de dieta, pero en general la tendencia es al descenso. Entonces, si nosotros no nos comemos la carne, ¿qué tenemos que hacer? Exportarla. Y en el comercio exterior también tenemos noticias interesantes. Estas son las cifras totales, que no me quiero detener, pero en general lo que vemos es un incremento muy importante y muy sostenido de las exportaciones en todos los ámbitos. En las exportaciones a países de la Unión Europea, que suponen el mayor porcentaje de nuestras exportaciones, y cómo hemos crecido también en exportaciones a países terceros. Vemos aquí el efecto de casos como el de China. Y fijaros qué interesante, en los últimos años, cómo han crecido las dos variables. ¿Qué ha pasado en los últimos 3 años? Pues bueno, si vemos las exportaciones, esto es todo lo que hemos exportado, la línea azul es lo que se exporta afuera de la Unión Europea y la roja lo que hemos exportado a la Unión Europea. Y vemos en los últimos 3 años sobre todo que se han diversificado mucho los destinos. Aquí entra el efecto de China, que en el año 2016 empezó a importar muchísima carne y en el año 2017 bajó un poquito la demanda. Pero en general vemos cómo se han incrementado los mercados a terceros países y sobre todo esta línea verde que son otros destinos. Cada vez nuestro sector tiende a diversificar más los destinos, a buscar unos destinos para su producto que le permitan no solo gestionar ese incremento productivo que hemos visto que está teniendo en los últimos años, sino además valorizar en la medida de lo posible el despiece. O sea que eso te obliga a especializarte mucho en productos en distintos canales. Así, si vemos una evolución de cuál era nuestro mapa de exportaciones hace 12 años y cuál fue hace 2 años, vemos que colonizamos mucho más el mundo. Estamos en 130 y tantos países y, sobre todo, tenemos un interés estratégico en todos los países del Oriente. ¿Cuáles son las perspectivas que dice la gente lista que va a ocurrir en la Unión Europea y en España con el sector? Pues bueno, hay modelos de predicción que auguran que la producción en general se va a estabilizar o como mucho se incrementará en torno a un 1 o un 2%. ¿Y de qué va a depender esto? ¿Del consumo? No, ya hemos visto que no, el consumo va para abajo. Sobre todo de un refuerzo de las exportaciones. Es decir, si el sector europeo quiere crecer, tendrá que crecer en mercados exteriores. Llevado esto a los Estados miembros de la Unión Europea, te enseña también que hay una redistribución de la producción. Hay muchos países, entre los cuales destaca Alemania, Francia o Dinamarca, que tienden a reducir su producción. Y otros países, entre los que destacamos nosotros, cuyas perspectivas a medio plazo son de incremento. Es decir, de alguna manera,
este es el perfil que nos plantean para España, España es uno de los pocos países de la Unión Europea que tiene expectativas de crecer en la próxima década. Y, por supuesto, no va a crecer en consumo, va a crecer en exportaciones. De alguna manera, lo que nos vienen a decir es que la Unión Europea, ligado a los muchos problemas que tiene la producción porcina, fundamentalmente desde el punto de vista medioambiental, tendemos a especializar mercados. Hay un mercado de reproductoras, marcado por estos países, un mercado del cebo, que está en Alemania, pero se entiende a ir hacia Polonia si la peste porcina les deja, y un mercado industrial, que en el caso de la Europa del Norte está en Alemania. Tenemos además mercados mixtos, que tienen todas las eslabones de la producción, y tenemos otro gran foco productor, que somos nosotros. Es decir, cada vez más la producción en el norte tiende a especializarse en los distintos subsectores de la producción y nosotros también nos vamos especializando, pero dentro de nuestro propio territorio. ¿Qué podemos decir con todo esto que os he puesto? Pues que el sector porcino es un sector en crecimiento, pero ojo, esto tiene matices. Hemos visto que crecemos fundamentalmente en censo, que es una cosa importante, y que las expectativas de España son a seguir creciendo. Pero esto tiene un problema también, y es que todos lo sabéis, este sector es un sector cíclico. Esta gráfica nos marca la producción europea. Podemos identificar un ciclo aquí, otro ciclo aquí y otro ciclo aquí. Esto los precios. Identificamos un ciclo aquí, otro aquí, otro aquí y otro aquí. Si ponemos esto junto, pues nadie se sorprenderá de ver que los ciclos coinciden y que los picos de producción coinciden con los valles de precios y viceversa. Podemos decir que el sector español es un sector en crecimiento cíclico. ¿Y esto qué significa? Pues que en esas expectativas de crecimiento va a haber crisis. Y cuando hay crisis, os recuerdo que este eslabón, el de granjas pequeñas, es el que más lo sufre. Y este eslabón, el de productores libres, es también el que más lo sufre. Es decir, si tenemos un sector en crecimiento, tenemos un sector en crecimiento y en reconversión. Y esto es importante porque perdemos parte de la variabilidad que tiene nuestra producción. Y esto es importante porque también es un elemento de protección del mercado. Cuanto más segmentado es el mercado, cuanto más variados son nuestros productores, de alguna manera más garantizamos que el producto es variado y llega a distintos. Si vamos al monoproducto, los riesgos son mayores, los riesgos de mercado. Además, ¿es un sector en un crecimiento responsable? Bueno, se habla mucho ahora del efecto del medioambiental, pero los condicionantes medioambientales están en Europa desde hace mucho. Fijaros en este mapa del año 2010 sobre la proporción de nitratos, la contaminación de nitratos en los suelos europeos. Fijaos el problemón que tienen en el norte y recordad el mapa que os he puesto antes, el de la especialización de los mercados. ¿Por qué se han especializado esos mercados? Porque aquí es imposible crecer. Tú no puedes crecer cuando tienes una contaminación de nitratos como la que tienes aquí. Nosotros sí que teníamos margen para crecer, ellos no. ¿Qué han hecho? Intentar optimizar su producción. Pues colocar las madres en un sitio, el cebo en otro y la industria en otra para intentar repartir el espacio que tienes aquí. Pues eso mismo nos está ocurriendo ahora con otra nueva directiva, que es la directiva de techos, la que nos marca una reducción en la contaminación medioambiental. Y aquí, en España, tenemos el mayor margen de reducción posible. Tenemos que bajar de aquí a 2030 en torno a un 13%, con un problema, y es que el porcino supone el 27% de todas las emisiones, es decir, es el sector más responsable de esto. Nos pueden acusar directamente de ser los responsables de no cumplir, y la mala noticia es que no cumplimos. Ahora mismo estamos por encima de nuestro techo teórico. Nuestro techo teórico tiene que bajar y nuestras expectativas de producción es de que el censo suba. O sea, tenemos aquí un problema bastante importante en cuanto a producir más y contaminar menos. También el sector porcino está supeditado, ese crecimiento del que estábamos hablando, a la exportación, y lo hemos visto. Si el consumo baja, las exportaciones tienen que subir para mantener la producción. Hemos visto que colonizábamos todo el mundo. Pero ojo, es muy importante porque la exportación depende de muchos factores, de los cuales solo uno tiene que ver con el sector. Depende de factores políticos, de la evolución de la demanda y del estatus sanitario. ¿Factores políticos? Pues bueno, el sector porcino no tiene mucho que decir de lo que le puede venir de fuera y de los condicionantes políticos que afectan a los mercados. Lo mismo ocurre con la evolución de la demanda. Afortunadamente, las noticias en este sentido son de que la evolución de las importaciones globales van a crecer. Sobre todo, en el último informe del USDA hablaban mucho de China y de México. La demanda crece más que la producción y eso es una buena noticia para los países exportadores como nosotros. Pero, como os decía, esto está fuera del alcance del sector. ¿Qué tiene el sector? El estatus sanitario. Y recordad, tenemos grandes granjas, tenemos granjas intermedias y el estatus sanitario no te lo da la mejor granja ni la granja media, te lo da la peor. Antes se hablaba de los problemas de bioseguridad, que este sector en Aragón no estaba mal en cuanto a bioseguridad, pero tú puedes poner la mano en el fuego por todas las granjas de Aragón, las puedes poner por las de Cataluña, por las de Castilla y León, porque con un susto de estos ya tienes suficiente. Y recordad, tenemos un 168% de autoabastecimiento.
también tenemos un sector extensivo. Os pongo este ejemplo, es el sector avícola. El sector avícola también estaba en muchos mercados, 111 países. El año pasado, una tontería, una granja de patos tuvo un problema de peste porcina, de la noche a la mañana, 30 países nos cerraron. 30. Esto en el sector porcino, que exporta casi la mitad de lo que produce, es un auténtico drama y puede ocurrir de la noche a la mañana. El sector tiene que estar preparado para esto, porque tenemos al norte la peste porcina y al sur la fiebre aftosa. Entonces, bueno, estamos en una posición de riesgo, claramente. Llegados a este punto, tenemos que pensar si el sector porcino tiene un plan, o es un malabarista, alguien que es capaz de hacer cosas increíbles, pero que si se le cae una pelota se le fastidia el número. Es importante que el sector, al margen de las estrategias empresariales que tienen las grandes empresas, tenga una estrategia propia y tenga una senda temporal que sea ambiciosa, pero que sea viable. Y sobre todo, que sean propuestas sostenibles desde el punto de vista medioambiental, que sabemos que nos va a atizar, y desde el punto de vista económico, porque tenemos un sector muy variado y con distintos grados de sensibilidad. Y es en este contexto donde nosotros os planteamos la modificación de las normas de ordenación, porque las normas de ordenación no deja de ser el nivel de autoexigencia que se impone el sector. No me voy a detener mucho, sabéis que las normas de ordenación lo que buscan es regular cuestiones de ámbito sanitario, zootécnico y, fundamentalmente, garantizar un crecimiento ordenado del sector. Para eso tienen muchas cosas, como la clasificación de explotaciones, entre las cuales está incluida una cosa que es casi exclusiva de nuestro país, que es regular el tamaño máximo de las explotaciones, calificación sanitaria de explotaciones, que ya no está, condiciones mínimas de funcionamiento, que se aplican a todas las explotaciones algunas, pero otras solo a las nuevas, entre ellas los requisitos de bioseguridad. Ahora mismo no hay una norma nacional que establezca requisitos de bioseguridad para todas las granjas. Ojito. Tenemos también la identificación de los animales, artículos generales y anexos medioambientales. Esto en el año 2000 era puntero, pero ahora mismo está completamente fuera de lo que marca ahora la normativa, en lo que tenemos que hacer coincidir el cuidado de los suelos con el cuidado de las emisiones, el cuidado del aire. ¿Qué problemas hemos tenido en la aplicación del Real Decreto? Pues bueno, fundamentalmente los que tienen que ver con los años que lleva este Real Decreto en marcha. ¿Es la ordenación más antigua en vigor? Pues bueno, en general el sector ha evolucionado, lo hemos visto, ha evolucionado mucho, éramos casi importadores netos y ahora somos súper exportadores. Además hay un nuevo marco normativo general. Tenemos la Ley de Sanidad Animal es posterior, el Reglamento de Sanidad Animal es posterior, el Real Decreto del REGA es posterior, la normativa de subproductos es posterior, todas las normas de ordenación que se han hecho después para aves, para conejos, son posteriores y hay un montón de efectos que chocan con esto. También el paquete de higiene es posterior a esta norma. También han cambiado la sociedad, hay nuevas demandas en materia de bienestar animal que están aplicadas mediante el Real Decreto adecuado y en materia de medio ambiente. Y esto lo hemos visto, no es solo que nos marque la normativa de medio ambiente nuevos requisitos, es que también los consumidores nos mandan... ¿5 minutos? Vale, muy bien. Es que también los consumidores nos están pidiendo más. El medio ambiente tiene una parte que es de cumplimiento normativo y tiene otra parte que es imagen frente a la sociedad. Por eso es muy importante saber hacer los deberes en el medio ambiente, porque es algo de lo que tú puedes aportar a la hora de que surjan los debates sobre si porcino sí, porcino no, macrogranjas sí, macrogranjas no. ¿Qué ejemplos hemos tenido? Pues bueno, la clasificación zootécnica de las explotaciones no está actualizada. El Win to Finish, por ejemplo, no está incluido en esta norma, que se hizo pensando mucho en el ciclo cerrado y esas cosas. Los requisitos de ubicación no es que sean malos, es que son poco claros. Tú te lees la norma y están poco definidos, es muy difícil entenderlo a la primera, los requisitos de ubicación de las explotaciones, dónde se tienen que colocar las explotaciones y desde dónde se miden las distancias. El límite máximo de capacidad en las ampliaciones ha generado mucho problema y distintos enfoques en función de la comunidad autónoma, con lo cual esto está generando una variabilidad de aplicación de esta cuestión que es clave, muy importante en todo el territorio nacional. También todo lo que tiene que ver con las comunicaciones de censos nos supone un problema porque el REGA es posterior a esto. Entonces, el REGA al final nos sirve para tener información. Muchos de los datos que os he puesto de granjas venían del REGA. Nos viene bien actualizar toda la información para obtener una información más fidedigna del sector. También todo lo que tiene que ver con las equivalencias UGM y con las equivalencias de nitrógeno por plaza, que es al final lo que se usa para la valorización agronómica, está completamente desfasado. Ya se ha avanzado mucho más porque el sector ha avanzado mucho más en términos de nutrición, en términos de sanidad y en un montón de cosas más. ¿Cuáles son las necesidades fundamentales? Pues bueno, adaptarse al marco regulador, actualización de conceptos, hasta aquí nada gordo, mejoras de requisitos concretos, por ejemplo, en ubicación. Poner mejor los requisitos más que poner requisitos nuevos.
Un artículo de obligaciones de los titulares que es muy importante para garantizar que haya cierta claridad en lo que se les pide a los ganaderos que tengan. Y nuevos requisitos de bioseguridad y sanidad animal, muy importante. Recordad, exportación, nivel mínimo, estatus sanitario medio, esas cosas. Y también nuevos requisitos medioambientales, sobre todo en materia de emisiones, que ahora no tenemos y que vamos a tener que incorporar con un escenario de posible crecimiento del sector y de necesidad de bajar los límites de emisiones que tenemos ahora mismo. ¿Cuáles son las cuestiones en general que tenemos abiertas a debate? Aunque ya que ponemos un Real Decreto encima de la mesa, habría que tener posibilidad de debatirlo todo. Los nuevos requisitos de bioseguridad y sanidad animal, ¿cómo lo hacemos? ¿A qué explotaciones? ¿Qué nivel de bioseguridad exigimos? Nuevos requisitos medioambientales, sobre todo cómo hacemos que bajemos las emisiones de forma compatible con la evolución esperada de nuestro sector y con qué métodos que sean económicamente viables para las explotaciones, que eso también es importante. La revisión de equivalencias de UGM. La limitación del tamaño máximo de explotación era uno de los aspectos que hemos puesto sobre la mesa, aunque el sector está acostumbrado a vivir con esto y en general no ha sido un motivo de debate en los debates que llevamos hasta ahora. Y las distancias, que nos ocurre un poco lo mismo. Pensábamos que iba a generar mucho debate, pero también el sector está acostumbrado a vivir con las distancias. No es tanto la distancia numérica como cómo se mide la distancia y en general cómo se aplican las distancias a las ampliaciones. Es quizá otro aspecto que ha generado más fricción. Las dos cosas más gordas, los requisitos sanitarios y los requisitos medioambientales. ¿Cómo estamos haciendo esto? Bueno, sabemos que es un Real Decreto muy difícil de gestionar porque hay muchas sensibilidades territoriales y muy variables. No tiene nada que ver ser Cataluña y tener más granjas que personas con ser Castilla y León y tener un montón de espacio libre donde en teoría te caben granjas. Genera muchos problemas territoriales también a nivel de sector. Las sensibilidades son muy diferentes. Lo que hemos hecho ha sido, llevamos un año planteando debates temáticos sobre el sector. Enviamos a comunidades autónomas, al sector, fichas en las que partimos el sector en áreas temáticas y cada uno ofrece su opinión general sobre lo que piensa de las condiciones de bioseguridad, de las condiciones medioambientales, del objeto y ámbito de aplicación, y eso a nosotros nos sirve para poner las piezas encima de la mesa. A partir del mes que viene pasamos a la siguiente fase, que es redactar un borrador y empezar a intentar llegar a un acuerdo con todo el mundo. Acuerdo que sabemos que es inviable, no puedes contentar a todo el mundo, pero necesitamos que haya un grado de consenso importante, porque este Real Decreto se ha intentado modificar ya otras veces y ha acabado en un cajón, porque ha sido imposible alcanzar un grado de consenso suficiente como para sacar la norma en sustitución de la anterior. Pero claro, en este caso tenemos un problema añadido y es el problema medioambiental. Las normas medioambientales, las de emisiones, hay que aplicarlas y hay que aplicarlas ya. Entonces, lo podemos hacer nosotros, lo podemos hacer a través del Real Decreto de Ordenación, o mis compañeros de medio ambiente, que tienen bastante menos tacto que nosotros, pueden aplicar las normas medioambientales y exigir requisitos desde el día 1 a todas las granjas de porcino, de avicultura y de todo lo que sea. Es mucho mejor que planteemos el decreto así. Y en base a esta motivación, yo creo que es más importante todavía que saquemos el Real Decreto. Estoy terminando. Sabemos que es un proceso complejo y una revisión de este proyecto puede pasar por un retoque o una mejora de las condiciones hasta tener un Real Decreto totalmente distinto. En general, si a mí me preguntáis, os pediría que fueseis ambiciosos en la redacción de este Real Decreto. ¿Por qué? Pues porque tenemos que intentar que este Real Decreto nos dure otros 15, otros 20 años, acorde a la evolución que esperamos de este sector. Este sector solo puede evolucionar si damos las condiciones adecuadas. Y si además responde a los retos sectoriales y a los retos que nos demanda la sociedad. Es una forma de adelantarte a las demandas que te va a pedir la sociedad. Ahora mismo el sector empieza a haber debate con el bienestar animal, empieza a haber debate con el medio ambiente. Estos debates están para quedarse. Si estos debates el sector no evoluciona frente a ellos y no pone algo en su parte de la mesa, pues probablemente al final la sociedad se lo acabe exigiendo y se lo acabe exigiendo de mala manera. En general, ya digo que tendríamos que intentar buscar un consenso. Pero teniendo en cuenta la motivación medioambiental y la necesidad de actualizar la norma, en algún momento vamos a tener que tomar decisiones. Por eso, dentro del consenso, habrá que intentar ser lo más constructivos posible. Y eso es todo lo que tenía para vosotros.